Bueno, lo que estoy intentando es volver a la primera diapositiva, ¿sí? Si alguno sabe cómo se vuelve a la diapositiva previa, me avisa. Ahí está. Ahora sí. Bueno, disculpen la torpeza. Bien. Vamos a hablar de tumores hepáticos en pediatría. Lo primero que vamos a mostrar es, basado en un registro internacional de 1.250 casos aproximadamente, que es el registro del CIRS de los Estados Unidos, la distribución habitual de los tumores hepáticos en pediatrías es más o menos la siguiente. El más importante de todos los tumores hepáticos en pediatría es uno maligno, que es el hepatoblastoma, del cual vamos a hablar. Le sigue en frecuencia el hepatocarcinoma. Y fíjense, solo entre los sarcomas, que representan el 6%, el hepatocarcinoma y el hepatoblastoma, son más del 70 al 75% de todos los tumores hepáticos. O sea, un tumor hepático en un paciente pediátrico debe alarmarnos, ¿sí? Porque se dice que el 75%, 3 de cada 4 tumores hepáticos en pediatría son malignos. ¿Se entendió el concepto ese? Hola. ¿Sí? Bien. Es por eso la importancia de actuar con celeridad también. Hoy nos tocó machacar sobre esto, pero actuar con celeridad en este tipo de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Hay salvedades como todo. En los pacientes recién nacidos o el grupo de lactantes menores a 6 meses, los tumores hepáticos más frecuentes son los tumores vasculares, ¿sí? Pero yo diría que salvando ese grupo de los tumores en menores de 6 meses, luego de ese periodo, los pacientes deben con celeridad estudiarse. Y estudiarse, como van a ver ahora, termina siendo una biopsia hepática, o una biopsia, mejor dicho, del tumor. Esto es una clasificación del Instituto Nacional del Cáncer, es una clasificación nuestra, argentina, ¿sí? Que esbozamos hace unos años, que se usó nada más para los tumores malignos. Y el grupo de los tumores malignos es, como les adelanté, el hepatoblastoma, que es el más frecuente. Le sigue el carcinoma hepatocelular, o llamado en adultos hepatocarcinoma. El tercero en frecuencia en pediatría son los sarcomas embrionarios de hígado, y después un grupo raro de cánceres como son los tumores vasculares malignos hepáticos, los rabdomyosarcomas de vía biliar y los coriocarcinomas, que son extremadamente raros. El contrapunto de lo que hizo el Instituto Nacional del Cáncer se hizo con los tumores benignos. Esta es una clasificación anatomopatológica que no es argentina, sino que está propuesta por la revista Cáncer del 2006 para los tumores benignos. Y ahí los tumores benignos se los distribuyen en dos grandes grupos, los de estirpe epitelial y los de estirpe mesenquimática, ¿sí? Los de estirpe epitelial, los más frecuentes son los de estirpe hepatocelular, siendo la hiperplasia nodular focal el más frecuente, y luego el adenoma.
y los de estirpe mesenquimático, el amartoma mesenquimático por lejos es el más frecuente de todos estos que están acá, que no voy a mencionar para no aburrir, ¿sí? En frecuencia, la hiperplasia nodular focal, según esto cambia según las estadísticas, es la más frecuente. Para otros, y de acuerdo a que se meten en los grupos etarios, el amartoma mesenquimático, ¿sí? Bien, esto es todo junto. Esto es de López Terrada, que es del año 2014, y los mezcla, ¿sí? Epiteliares y mesenquimatoso, tanto benigno como maligno. Bien, breve descripción anatómica por segmentos hepáticos que van a ser importantes para la toma de decisiones en estos pacientes, ¿sí? Hígado. La primera aproximación es hígado derecho, hígado izquierdo. En el hígado derecho, el 2-3 y parte del 4. En el hígado izquierdo, 2-3 y parte del 4. En el hígado derecho, 1, 5, 6, 7, 8 y la otra parte del 4. Acá se lo ve. Esto se llama segmentación según Wino, un cirujano de adultos que hizo esto en la década del 50 también. Nos vamos a meter en el primero de los tumores, vamos a empezar por los tumores benignos. Entonces, recuerden esta clasificación que les mostré. Los benignos eran o de estirpe epitelial o de estirpe mesenquimática. Bueno, el amartoma mesenquimático representa para algunas series hasta el 6% de todos los tumores. Es una masa que en general es multiquística, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta, que es un paciente propio, que ya desde el vamos plantea múltiples diagnósticos diferenciales. ¿Y alguien se juega a decirme un diagnóstico diferencial solo por esta imagen en pediatría de estos tumores? ¿Quién se anima? Dígame un diagnóstico diferencial de esto. Hola. ¿No? ¿Estamos todavía conectados? Un quiste. Un quiste, pero ¿qué quiste tiene estas características de esta especie de membrana? ¿Un quiste atípico? Claro, fíjense el diagnóstico diferencial. Un quiste hidatídico, muy bien ahí la doctora. Parece que tuviera una membrana hidatídica que se estuviera desprendiendo, pero no, es un amartoma mesenquimático. Tiene zonas sólidas, laterales, y en general son masas multiquísticas. La ecografía prenatal puede hacer diagnóstico tan temprano como la 19ª semana de gestación. O sea, se han detectado amartoma mesenquimático prenatal desde la semana 20. Se da, por supuesto, en menores de 3 años. La biología y la génesis de esto no se sabe, ¿sí? Y lo que es interesante para algunos medios es que hay descripciones de regresión espontánea, de diagnóstico prenatal, de seguimiento los primeros 6 u 8 meses y de regresión espontánea, ¿sí? En general aquellos, sobre todo, que han tenido rupturas intrauterinas o rupturas por biopsia. Hay también relacionado al amartoma mesenquimático, y esto nos pasó, la transformación maligna. Estos pacientes dejados a su evolución pueden virar hacia un sarcoma mesenquimático, ¿sí? Hemos tenido una paciente que debutó como tal, que la mayor parte del tumor era un amartoma, pero tenía lóculos en la anatomía patológica de sarcoma, ¿sí? Así que cuidado, y ese es el principal motivo por el cual a estos pacientes hay que operarlos: el riesgo de ruptura y sobre todo la transformación sarcomatosa. El tratamiento es la resección completa, ¿sí? La resección puede ser anatómica o no, ¿sí? Tiene que ser completa. En los casos de no anatómico, uno puede dejar un muy pequeño margen de hígado normal. Este que ven acá a la derecha es otro paciente propio, ¿sí? Uno puede sacar el quiste
con su pared y las partes sólidas, ¿sí? O sea, sacar lo sólido quístico o directamente puede hacer una hepatectomía derecha. La verdad que si no tiene índice de sospecha por edad, porque recuerden que dijimos que los menores de 3 años es lo más frecuente que pase. La paciente que nosotros teníamos tenía 4 años y no tiene otras heterogeneidades, uno está habilitado a hacer una excisión no anatómica. Sobre todo también cuando hay lesiones que son pediculadas, uno va, hace un clampeo del pedículo de la lesión y la saca, e incluso la puede sacar por la mano. Lo que sí no está recomendado de ninguna manera es lo que se llama marsupialización, que es abrir este quiste y dejarlo expuesto al resto de la cavidad peritoneal, ni de drenaje del mismo. Primero por el alto índice de recidiva y segundo por esto que ya sabemos que les dije de la posibilidad de malignización. Son raros los casos, pero hay descripciones en la literatura de múltiples amartomas mesenquimáticos. Va pasando el tiempo, el paciente tiene alto riesgo de cáncer, de sarcoma, y han tenido algunos indicación de trasplante hepático. Es raro, pero van a poder encontrar eso en la literatura. Bien. Ejemplos de amartomas mesenquimáticos nuestros. Fíjense, este es el caso del niño de 3 años, que incluso tiene multiquístico con las paredes. A este paciente le hice una resección completa del quiste, pero no anatómica. En cambio, esta paciente que tenía una imagen similar y que la imagen, el diagnóstico, fíjense acá, en esta imagen uno puede no ver nada distintivo, y es otro amartoma mesenquimático del lóbulo hepático derecho. Si bien tenía en la parte sólida algunas cosas no tan santas, decidimos por suerte hacer una hepatectomía derecha y fue el que tenía lóbulos de sarcoma. Y la verdad que las diferencias son solamente la edad. Acá lo que estoy haciendo es la resección tumoral completa, lo saco completo, pero fíjense en forma marginal, no dejo un segmento de hígado o no saco segmento de hígado de más, ¿sí? Y este que por suerte hicimos, esta es la línea de corte de una hepatectomía derecha, que tenía el amartoma mesenquimático con focos de sarcoma indiferenciado. Bueno, el segundo de los tumores es la hiperplasia nodular focal. Por supuesto, estamos hablando de tumores benignos. Representa en todas las series, o en la mayor parte de las series, el 2% de los tumores hepáticos. Para otros, este es el más frecuente dentro de los benignos. Vamos a quedarnos con esta línea, que es el segundo dentro de los benignos. Mayor incidencia también en sexo femenino, 10% puede ser multifocal o asociarse a patología de malformativa vascular, ¿sí? Hemos operado hace poco una malformación vascular asociada con una hiperplasia nodular focal. Este no se relaciona en pacientes adolescentes con la toma de anticonceptivos, pero muchos requieren tratamiento porque por efecto de masa producen complicaciones, no solo a nivel hepático, sino de estructuras adyacentes. Hemos tenido los últimos 2 que operamos de hiperplasia nodular focal en hígado izquierdo, que hacía una compresión gástrica tal que el paciente perdía peso por pérdida de apetito por compresión de la hiperplasia nodular focal en el hígado izquierdo. O sea, síntomas por tamaño, ¿sí? No complicaciones, o sea, esto no se rompe, esto no sangra. No riesgo de malignización. Este es un algoritmo que está publicado en el Hepatology en el 2016 de cómo y cuándo seguir a estos pacientes. Después de la ecografía lo que recomiendan es una resonancia magnética y si es un diagnóstico seguro por resonancia magnética trifásica de hiperplasia nodular focal, seguimiento. Esto que pone alta acá es seguimiento. Si es dudoso el diagnóstico, se puede recurrir a una biopsia y si lo confirma, uno puede hacer seguimiento o puede ir a la resección. Sí, por supuesto que estamos hablando de los pacientes que son asintomáticos. Aquellos sintomáticos, como les mencioné, tienen clara indicación. El abordaje también es conservador, ¿sí? Hay que hacer una resección completa, pero puede ser no anatómica. De hecho, el último lo hicimos por vía laparoscópica, el de una hepatectomía izquierda por vía laparoscópica. Repito, los síntomas son raros, el crecimiento puede ser expansivo, puede ser exofítico,
Es raro que sean complicados y sí, lamentablemente, en pacientes más grandes puede existir la duda diagnóstica por la heterogenicidad con el hepatocarcinoma y muchas veces se terminan operando o sacando. El tercero de los benignos que vamos a hablar es el adenoma hepatocelular, ¿sí? Menos frecuente que los otros dos, hasta 10 veces menos frecuente. También predomina el sexo femenino. Estos sí son los que tradicionalmente están relacionados en la adolescencia con los anticonceptivos orales o en pacientes más pequeños con alteraciones metabólicas, aunque este tumor en pacientes menores de 10 años es extremadamente. Pueden ser múltiples hasta en un 20% de los casos, y esto es un montón, porque acá, a diferencia de lo que les dije antes, estos que son múltiples, hemos visto en nuestro centro pacientes que sí han llegado más fácilmente al trasplante hepático por un tumor benigno, pero porque son múltiples, y porque son múltiples difíciles de seguir. Los adenomas, además, deben subclasificarse en la actualidad en estos 4 grupos, ¿sí? Sobre todo en lo que nos interesa ver en las biopsias, si tienen activación de una proteína que se la llama beta-caterina. ¿Por qué? Porque el adenoma puede transformarse en un hepatocarcinoma. Y sobre todo aquellos que tienen activación de la beta-caterina. Acá se los puse con la mutación de la beta-caterina, las características clínicas, la histopatología, y siempre estos adenomas, más que la hiperplasia, estos adenomas pueden hacer la mímica del carcinoma hepatocelular o incluso tener lóculo de lo mismo. Así que los beta-caterina positivos deben ser resecados. Y si son múltiples, la historia termina lamentablemente en un trauma. Este es el algoritmo, que es un poquito más complejo. Fíjense la resección tienen en pacientes, sobre todo ellos, la resección en los pacientes varones la indican mucho antes, y acá una línea de corte que puso el hepatology en su momento eran adenomas mayores o menores a 5 centímetros. Adenomas mayores a 5 centímetros o con un aumento significativo de tamaño a lo largo de un año indican la resección. Menores de un año, resonancias de control. La forma de estudiar, como se están dando cuenta a partir de mis palabras, además de la ecografía, hoy, para todos los tumores hepáticos, sobre todo los que se sospechan benignos, ¿sí? Y hago un reconto: amartomas mesenquimáticos, hiperplasia focal, adenoma hepatocelular y todos los tumores vasculares, es la resonancia magnética trifásica. Ese es el estudio que ustedes, como especialistas, deben de pedir ante la sospecha de un tumor hepático, sobre todo un tumor hepático benigno. Ante algunos malignos también. O sea, hoy, ecografía, resonancia, en lo posible trifásica. El manejo mayores a 5 centímetros en varones o beta-caterina positivo debe ir a la resección quirúrgica. En mujeres se hace una observación inicial hasta 6 meses y se ven los cambios de tamaño. Ante duplicación del tamaño, de nuevo, se va a la conducta quirúrgica. Ante estabilidad, se revalora anualmente por imágenes, anualmente en resonancia. Si los pacientes tienen complicaciones que son más frecuentes en el adenoma que en los otros 2 tumores que les mencioné, hay que embolizarlos primero y después llevarlos a cirugía. Repito, de los benignos, el más frecuente que tiene complicaciones son los adenomas. La complicación más frecuente es el sangrado. Y ese sangrado puede ser importante, requiere embolización, que en general es una embolización arterial, y después planear la cirugía. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido de los tumores benignos hasta acá? No, ninguna. Bueno, espero no estar aburriéndolos mucho, sinceramente. Pasamos a los tumores malignos del hígado. Vamos al más frecuente, como estadísticamente les mostré, el hepatoblastoma, ¿sí? De todos los tumores, el 45%. Por lejos, el tumor maligno más frecuente
en general se presentan como una masa hepática asintomática. En general es esto, una masa en el hipocondrio derecho, asintomática, muy difícil de valorar en los menores de 2 años, pero ese es el punto de incidencia más frecuente, entre los 6 meses y los 2 años. Algunos pacientes, sin embargo, pueden presentarse como abdomen agudo por ruptura, ¿sí? Algunos que tienen componente mixto, como vamos a ver ahora, pueden presentarse con pubertad precoz, sobre todo algunos varones, ¿sí? que se presentan con pelos inguinales, aumento del tamaño peniano, otros con síndrome febril prolongado por ruptura intratumoral y reabsorción de sangre. El hepatoblastoma es un tumor que se ve mucho, digamos, en general la mayoría son esporádicos, pero aquellos que tienen síndrome de Bedwick-Wiedemann o hemihipertrofias o que tienen la mutación del APC, que ustedes ya saben mejor que yo lo que significa, o sea, la poliposis adenomatoidea familiar, tienen una predisposición que se dice hasta 1000 veces mayor de tener hepatoblastoma que el resto de la población. Vamos de nuevo. Bedwick-Wiedemann, hemihipertrofias, poliposis adenomatoidea familiar, se dice que tienen 1000 veces mayor posibilidad de hacer hepatoblastoma que la población general. ¿Cómo se lo estudia el hepatoblastoma? Hemograma con recuento de plaquetas. ¿Por qué? Porque una de las características totalmente inespecíficas de los hepatoblastomas es que tienen hiperplaquetosis, ¿sí? Por supuesto, el estudio de la coagulación y el marcador serológico más importante del hepatocarcinoma es la alfa-fetoproteína. También lo es en segunda instancia la beta-HCG, pero decimos que el hepatoblastoma es un tumor que tenemos un marcador serológico que nos sirve para diagnóstico y fundamentalmente. Lo que siempre ven en esta, a la derecha, tanto en la diapositiva previa como esta, es la curva de la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína en los pacientes recién nacidos puede ser de 50.000 más o menos 30.000 como normal, pero fíjense cómo va descendiendo. Y les cuento que falta acá que la alfa-fetoproteína al año de vida debe ser menor o igual a 10 como normal, ¿sí? Esta curva nos permite saber cuándo es patológica en el contexto de un tumor. Y como dijimos que los tumores estos se presentan entre los 6 meses y los 2 años, fíjense que ya una alfa-fetoproteína mayor a 15 o mayor a 20 en un paciente de 6 meses ya es patológico. Los dosajes en el hepatoblastoma son ampliamente mayores, ¿sí? El hepatoblastoma durante muchos años se han peleado las dos corrientes de cómo estadificarlo, ¿sí? El COG es la cadena americana y la SIOP es la cadena europea. Bueno, lo que ganó es la SIOP, ¿sí? Que se estadifica el hepatoblastoma con lo que llamamos PRETEX, Pretreatment Extent of the Disease, ¿sí? Que es determinar cuántos segmentos del hígado, ahora lo van a ver un poquito más grande, cuántos segmentos del hígado están comprometidos por el tumor. El PRETEX también incluye si toma la vena porta, si toma alguna vena de las suprahepáticas, si hay diseminación peri o extrahepático y si hay siembra hematógena o metástasis sanguínea, ¿sí? Todos los pacientes, ahora vamos a volver sobre el PRETEX, ¿sí? Todos los pacientes con tumor hepático en la actualidad deben pasar por la biopsia hepática. Todos. Acuérdense que les dije que podemos hacer una excepción en los menores de 6 meses, que la resonancia me dije, mirá, es un tumor vascular benigno. Esos no. Pero todo tumor, más allá de ese rango, en la actualidad, con sospecha de malignidad, debe ser biopsiado, ¿sí? La forma más frecuente que se lo está haciendo es por vía percutánea, o sea, guiada por ecografía con una aguja gruesa de tipo Meнгini, pero también lo podemos hacer por vía laparoscópica o por vía convencional. No usar agujas de punción aspiración, aguja fina,
la que se usa para citología, porque esa aguja no sirve para el diagnóstico. La Sociedad Europea de Oncología, la SIOP, dice que la biopsia en la actualidad nos da para el diagnóstico, pero en un futuro además nos va a hacer para pronóstico y nos va a permitir caracterizar mejor la histología. Así que por eso sugiere que en todos se hagan biopsias. Ahora, todo paciente con tumor hepático, ¿la biopsia se tiene que hacer por vía percutánea o laparoscópico convencional? No. Y acá les puse un ejemplo. Este paciente, que probablemente sea un pretext 1 o 2, porque parece estar tomando solo el hígado izquierdo, la biopsia va a ser ni más ni menos que la resección primaria. Nosotros a este paciente le vamos a hacer directamente, como biopsia, porque es resecable, la hepatectomía izquierda. Entonces, ahí tenemos la histología. Lo que quiero decir es que hoy nadie, como pasaba hace 10 años atrás, empieza con quimioterapia sin histología. Antes se decía que un tumor entre los 6 meses y los 2 años, con alfa-fetoproteína elevada, por ciertas características en la tomografía, empezaba quimio porque era un hepatoblastoma hasta que se muestra el contrario. Ese paradigma no va más. ¿Sí? Entonces, a todo tumor hepático con sospecha de malignidad hay que hacer la histología. Si es resecable, se lo reseca de una. Si no, biopsia percutánea. ¿Se entendió este concepto? Sí, doctor. ¿Sí? Seguimos. Bueno, el tratamiento tiene que ser la resección quirúrgica completa, ¿sí? Algunos se van a dejar hacer la hepatectomía tradicional, aunque no parezca, es grande, pero permite hacer una hepatectomía derecha ampliada, y otros como este no lo va a permitir, y son pacientes que, si no media la enfermedad extrahepática, van a terminar en muerte, ¿sí? El pretext, vuelvo a repetir, es lo que va a marcar. El pretext, como yo creo que ya hablaron de esto con la doctora Tamara Kreindl en imágenes, ¿hablaron de pretext? Hola. ¿Me escuchan ahí? Cuando les dieron la clase de imagen, ¿hablaron de pretext? De pretext no mucho, es más que todo característica imagenológica, que es un tumor poco vascularizado y eso. Bien, lo que hace, perdón que te hablé encima, lo que hace el pretext es clasificar de acuerdo a los segmentos que están comprometidos y a los segmentos que quedan libres. Este es un pretext 1, un segmento comprometido. Este es un pretext 2, fíjense, está la vesícula biliar, tiene 2 segmentos comprometidos, ¿sí? Tiene el hígado derecho comprometido, pero el hígado izquierdo no, ¿sí? Acá se ve el 2-3 y acá se ve parte del 4. Este es un pretext 3, ¿sí? Porque compromete el hígado derecho y parte del izquierdo, por eso les hablaba de una resección ampliada. Compromete el 4. Y este es un pretext, creo que es un pretext 4, sí, digo bien, porque es un pretext central, toma todo el eje central, y este es otro pretext 4 porque toma multifocal, o sea, no dejan regiones libres. El concepto es que para decir un pretext hay que saber cuántas regiones quedan libres, cuántas regiones quedan libres, y acá los 4 no queda nada. El tratamiento hepático, el trasplante hepático se indica en los hepatoblastomas multifocales, en los hepatoblastomas de gran tamaño o en los hepatoblastomas centrales, aquellos que nos saca el ejemplo que toman el hilio hepático o las venas suprahepáticas o el 1, ¿sí? Si no, se recurre a la hepatectomía anatómica. Muy bien. Es importante, este es un trabajo que hicimos en el Instituto Nacional del Cáncer en el año 2021, que está publicado en el Pediatric Blood and Cancer, ya no está más impreso, ¿sí? Tengo que actualizar acá, ya está publicado a fines del año pasado, sobre en qué lugar deben tratarse estos pacientes.
fíjense, lo vamos a hacer la sobrevida, ¿sí? La sobrevida del trasplante hepático en general en centros que tienen trasplante, groseramente es de 64%, mientras que en otros centros que no tienen el trasplante baja al 51%. Se las dejo picando, porque en hepatoblastoma es del 72% la sobrevida a 5 años en sitios donde hay trasplante hepático, y en otros hospitales donde no hay trasplante hepático es del 58%. Y ahora vamos a ver que esto es todavía más marcado en pacientes con hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el segundo tumor maligno más frecuente. Representa de todos los tumores hepáticos aproximadamente entre el 20 y el 25%. Está asociado históricamente a zonas endémicas de hepatitis B, pero lo que quiero decir con esto es que en general el hepatocarcinoma en pacientes pediátricos se da sobre hígados previamente patológicos, en general. Aunque a veces es de novo, pero en general se da sobre hígados patológicos, como pacientes con CBA biliares, Anagil, o los grupos de las colestasis familiares que me imagino que ya han tenido. También es más frecuente en hígados patológicos, como les vengo diciendo, con enfermedades metabólicas, enfermedad de Wilson a la cabeza o algunas hemopatologías. En pacientes con alteraciones cromosómicas como las del 13q o con niveles de, los niveles de ciclina, son estudios que se hacen sobre las muestras histológicas para poder diferenciarlos de las distintas histologías, y eso es algo que nos marca los cambios biológicos distintos con los de adultos. Pero el concepto a quedarse de esta diapositiva es que el hepatocarcinoma, que se da en pacientes más grandes, no se da antes de los 3 años, sino se da en pacientes mayores a 5, se da sobre hígados patológicos. Estos debutan también como masa palpable, pero masa palpable en pacientes que no están bien con nosotros. En general son pacientes que ya tienen algún grado de compromiso del estado general, tienen dolor, anorexia, ¿sí? Son pacientes comprometidos. Y lamentablemente, ni más ni menos que más del 30% de los casos debuta con metástasis, y siendo la metástasis pulmonar la más frecuente. O sea, hepatocarcinoma en pediatría, 1 de cada 3 tiene metástasis pulmonares al diagnóstico. Los ganglios linfáticos también son otro lugar de asiento de la patología, al igual que los implantes peritoneales. Esto es distintivo del hepatoblastoma, que no se comporta de esta manera. Y también las metástasis del carcinoma del cerebro y ojo. El laboratorio puede tener alfa-fetoproteína aumentada, pero no es tan característico como nos pasa en el hepatoblastoma. Hay variantes histológicas del hepatocarcinoma, como saben del adulto, la variante fibrolamelar, que en los laboratorios puede ver aumento de la vitamina B12 en sangre o de la transcobalamina. A ver, una sola cosa quiero decir del fibrolamelar. Históricamente se decía la falacia de que el fibrolamelar tiene mejor pronóstico que el resto de los hepatocarcinomas. En pediatría esa máxima no es cierta, ¿sí? El hepatocarcinoma tiene la misma mal pronóstico en pediatría que el resto de las clasificaciones. A estos pacientes no hay que dejar de pedirle no solamente estudios de la coagulación y de enzimas y de albúmina, sino, por lo que les acabo de decir, no hay que dejar de pedirle la serología para hepatitis B o hepatitis C, porque, repito, esta patología se da sobre hígados enfermos. Bueno, se clasifican igual, la estadificación es igual según la SIOP. Esto es el típico de lo que les mostraba del pretext, ¿sí? Fíjense, los pretext 1, que toma un solo segmento y deja 3 segmentos libres, o un pretext 1 que deja 3 segmentos libres, 2 del hígado derecho más 1 del hígado izquierdo. El pretext 2, esto lo usamos para repasar, deja 2 segmentos libres. Este deja todo el hígado izquierdo, este deja todo el hígado derecho, y este deja 2 segmentos libres, pero es múltiple, no deja de ser un pretext 2. El pretext 3 deja un solo espacio libre.
acá deja solamente parte del izquierdo, solo un segmento del derecho, o también es clasificado como pretext 3 los centrales de bajo volumen. Los centrales de gran volumen son pretext 4, al igual que los multifactoriales. Por supuesto, la biopsia hepática, el hepatocarcinoma no zafa de la biopsia hepática, al igual que todo, y solo esto es lo que quiero decir. El 25% de los casos, 1 de cada 4, solo es resecable, ¿sí? El trasplante hepático es una alternativa. Todavía se siguen usando los viejos y queridos criterios de Milán para seleccionar pacientes, aunque el tamaño de los criterios de Milán, menores a 6 centímetros, muchas veces es difícil de extrapolar en la población. Pero repito, la posibilidad de resección completa es solo 1 de cada 4 pacientes. Se han esbozado múltiples claves para mejorar los resultados quirúrgicos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces uno va a resecar y no puede terminar haciéndolo, entonces la preselección es un foco. La preselección es ver qué parénquima funcional les queda, históricamente el child, sacar el child, la experiencia que tiene el centro tratante, por eso la recomendación que ahora les voy a contar del Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país, y la embolización de la porta preoperatoria, tratando de que, no sé si este concepto lo entienden, lo que se hace es, si el hepatocarcinoma toma el hígado derecho, se lo emboliza a la porta, que es el principal flujo de ese hígado, se emboliza, se trombosa la porta derecha para que el hígado izquierdo crezca y se hipertrofia como si ya no existiera. Así, cuando uno va a operar, tiene mayor masa funcional, ¿sí? Esto es bastante característico y cuidado de los adultos. En pediatría, algunos centros los hacemos y otros no. El tratamiento de la mayor parte es indicarle algún tipo de cirugía, pero solo el 25% son del todo resecables. Sepan que la mayor parte de los hepatocarcinomas no son respondedores a la quimioterapia y que las drogas angiogénicas hoy están teniendo mayor influencia. La más frecuente, la más conocida es el sorafenib, ¿sí? Es un inhibidor antiangiogénico, es un antiangiogénico que se asocia a otros monoclonales y estabiliza la enfermedad. No se habla de curación, ¿sí? La sobrevida, la CIOPEL de nuevo en la Sociedad Europea, la sobrevida, fíjense, en los pretext 1 y 2 es de alrededor del 44%, 5 años, pero en los pretext 4 es solo del 8%. Así que la sobrevida global de un paciente con hepatocarcinoma en pediatría a los 5 años es del 30%. ¿Sí? Solo 3 de cada 10 sobreviven a 5 años con un hepatocarcinoma. Bien, recomendaciones generales. Los pacientes con hepatoblastoma y hepatocarcinoma podrían beneficiarse de los tratamientos en centros donde realice trasplante hepático. La valoración multidisciplinaria debe ser el gol estándar de manejo de estos pacientes pediátricos con este tipo de tumores. Estas recomendaciones las dio el Instituto Nacional del Cáncer en el artículo que publicamos en el año 2021, que es el que les mencioné. ¿Por qué? ¿En qué se basa? En los datos que les mencionaba, que la sobrevida baja mucho entre si el paciente es tratado en el centro de trasplante y de no trasplante. La brecha es mayor. En hepatocarcinoma se nota más todavía que en hepatoblastoma. Bien, otros tumores raros del hígado son los rhabdomyosarcomas de vía biliar, ¿sí? Los rhabdomyosarcomas son raros en toda la ergonomía, en pediatría, y los de vía biliar representan el 1% de todos los rhabdomyosarcomas. A pesar de todo esto, la COG, que es la sociedad americana, lo considera como un rhabdomyosarcoma un sitio favorable. La edad de presentación es alrededor de los 3 años y, a diferencia de lo que pasa con nosotros, que pasa palpable, el síntoma característico de la rhabdomyosarcoma de vía biliar es la ictericia. ¿Sí? Se ponen colestásicos. Entonces, ¿cuál es otra de las cosas que les quiero decir? Una colestasis
entre los 3, 5, 6 años empiecen a pensar mal, ¿sí? Porque colestasis a los 6 años, que sea por patología litiásica, existe, pero es rara. Pero si hay alguna lesión que no cumple con los cánones de un cálculo o de cálculos múltiples, empiecen a pensar en esta patología, rhabdomyosarcoma de Behr. Digo porque en general hay mucho delay entre la presentación y el verdadero diagnóstico. Pasan por ecografías, resonancias, colangio, CPRE, y la CPRE debe exigírseles que la traigan y tengan diagnóstico histológico. En muchos casos no se puede y terminan en cirugías con biopsias, o solo para hacer biopsias, cirugías grandes, solo para hacer biopsias, para poder tratarlo. ¿Por qué? Para poder tratarlo porque son quimiosensibles. El rhabdomyosarcoma de vía biliar, y por eso lo considera la COG un sitio favorable, responde muy bien a la quimioterapia, aunque muchos después tienen que hacer el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico diferencial, también como les puse acá, es con el quiste de coledo. Como muchos ven la vía biliar dilatada, dice 3 años colestasis, vía biliar dilatada, quiste de coledo. Ojo en esos pacientes donde no está tan dilatado y no está tan claro el cuadro, piensen en el rhabdomyosarcoma de Behr. Muy bien. Esto es perro verde. Solo saber el título: tumor rhabdoides hepáticos, es una neoplasia altamente agresiva con una mortalidad mayor al 80%. Son los mismos rhabdoides del riñón, pero en el hígado, ¿sí? La localización más frecuente por fuera del hígado por fuera del riñón es el hígado, ¿sí? Hay solo 40 casos de localización hepática en pediatría hasta el año 2013. La mediana en edad es muy baja, fíjense, pacientes menores a 2 años la mayoría, con una incidencia entre sexos igual. Pero fíjense, estamos hablando de menos 40 casos hasta el 2013 en la literatura. El tratamiento es la resección cuando se puede, más la quimioterapia adyuvante. Son extremadamente metastatizantes y de muy... Y bueno, y aprovecho, esto es lo que les sustentaba el trabajo, fíjense, repito, carcinoma hepatocelular, sobrevida a 5 años en centros con trasplante hepático, 46%. En pacientes en otros centros tratados con hepatocarcinoma, 17% a 5 años. O sea, menos de 2 de cada 10 sobreviven al tratamiento de hepatocarcinoma en centros que no tienen trasplante hepático. Esto no significa que el paciente con hepatocarcinoma se trate con trasplante hepático, no. Significa que la expertise de los equipos es muy importante para el tratamiento de este cáncer, que de por sí es de muy mal. Esta es la curva de Kaplan-Meier, como va disminuyendo, fíjense esta, que es la de hepatocarcinoma metastásico. Y algunas máximas. Tratamiento multidisciplinario de estos pacientes. El cirujano, el hepatólogo, el imagenólogo, el laboratorista, todo redunda en beneficio para el paciente oncológico hepático pediátrico. Y les dejo esto con tiempo casi récord, porque terminamos 20:57, que es una frase que creo que deben manejar, que dice: el obrar mal o injustamente es fruto de la ignorancia. Nadie obra mal a sabiendas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros, sobre todo como médicos especialistas, debemos saber y dar las respuestas necesarias y las mejores respuestas posibles a estos pacientes graves, ¿sí? Ahí abajo está mi mail, daniel.liberto@hospitalitaliano.org.ar. Si no, lo pueden canalizar también a través de la doctora Orsi o la tutora que tengan, por si les surge alguna otra duda. Y ahora los escucho antes de dar cierre a la clase para que pregunten lo que quieran.
¿Sobreviven? ¿Están por ahí todavía? Sobrevivimos. Sí, diga, por favor. Hola. Sobreviven algunos. Bueno, les deseo mucha suerte en la finalización de esta cursada.